Me dirijo a vosotros para que juntos podamos recordar un acontecimiento histórico que creo que ha marcado la historia de nuestra Iglesia en España, pero que en este tiempo que estamos viviendo con la pandemia puede ayudarnos también a escuchar lo que nos pide Dios. Estoy recordando en estos días, porque se cumplen justamente la fecha, el viaje apostólico que Su Santidad el Papa San Juan Pablo II hizo en el año 2003. El día 3 y 4 de mayo, tal día como hoy, era el acontecimiento de las canonizaciones de los santos madrileños, y un día anterior era el gran encuentro con los jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos. Esta visita apostólica del año 2003 tenía como lema "Seréis mis testigos". Fijaos, fue la última visita que hizo el Papa a España y la primera comenzó con el lema en el año 82, "Testigo de esperanza". En aquella primera visita veíamos a un Papa, Juan Pablo II, que recorrió toda España fuerte y vigoroso. Veíamos en él encarnado a la experiencia de un testigo de verdad de Cristo, un peregrino de la fe, como hizo también en el año 89 cuando visitó el Camino de Santiago y estuvo en Santiago de Compostela. Ahora en el 2003 los que estuvimos recordamos con gran emoción a un Papa desgastadito, a un Papa que estaba agotado y que casi no se podía sostener. Un hombre que mostraba con su cuerpo que no solamente había sido testigo de palabra en los momentos del vigor, habiendo tenido que afrontar en su vida un gran combate contra el mal, como todos conocemos, sino que nos ofrecía el testimonio de ser testigo en la debilidad. Tuve el privilegio de poder estar allí con él y ver cómo al Papa no le importaba que se le cayera la baba y su energía por seguir dando testimonio del misterio de Cristo. Estos dos acontecimientos, Cuatro Vientos y Colón, pueden iluminarnos en este tiempo a nosotros para saber qué nos pide Dios. Mi preocupación como párroco ahora para todos, y pensando en especial en los más jóvenes que tenéis todo el futuro por delante y que necesitáis saber qué pide Dios de vosotros, es que podamos descubrir la voluntad del Señor. Aquel lema, "Seréis mis testigos", tiene que ver mucho con lo que se nos pide ahora. Ser testigos. Testigos de Cristo resucitado. Desde el primer momento, cuando fue elegido en la plaza de San Pedro del Vaticano, dijo a todos, pero llegó al corazón de los jóvenes: no tengáis miedo. Él ha sido testigo en este viaje en que vino en debilidad de que se puede vivir sin miedo. Y hoy necesitamos testigos que muestren al mundo la alegría de vivir. Recuerdo todavía con emoción, cuando yo era un seminarista a punto de ser ordenado en el 2003, aquel ambiente de Cuatro Vientos. 700.000 jóvenes con una alegría, con un desbordamiento de fuerza, unas ganas de vivir que nos contagiaba, como decía él, un joven de 83 años. El Papa decía: soy un joven de 83 años. Tuve la alegría de poder estar muy cerca porque fui el acólito que sostenía el micrófono y me emocioné al poderle dar un beso en la mano. Nunca olvidaré cómo todos vibrábamos como una sola iglesia viendo a nuestro Papa, y aquel hombre que a los ojos del mundo era un hombre mayor y que estaba como decrépito, tenía un corazón de león que nos invitaba a la esperanza. El mensaje esencial que nos daba es que merece la pena dar la vida a Cristo. Y lo digo a todos, cada uno en nuestra edad, pero muy especialmente a ti que eres joven, por favor, merece la pena dar la vida. Cuando se da se pierden todos los miedos. Por Cristo y por su causa, es decir, por el Evangelio, porque otros conozcan a Dios, por servir a los más pobres. La vida tiene sentido cuando se entrega. Esta verdad no deja de palpitar. Muchos jóvenes sintieron la llamada. Yo ya la tenía allí, pero me vi confirmado. Laura Toledano, una entrañable hermana de nuestra parroquia, sintió en esa vigilia la llamada y hoy es contemplativa de Jesu Comunio. Muchas vocaciones surgieron de aquel momento. Os invito a que escuchemos esta llamada a seguir a Cristo que nos hace el Papa en este momento. Escuchadle a Él, porque es el vicario de Cristo. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón
por la que deseo decir a cada uno de vosotros jóvenes, si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Es la fuerza arrolladora, es la verdad de Cristo en un hombre que habla desde su propia experiencia, una vida que ha merecido la pena totalmente, en la que uno no se ha perdido nada, lo ha vivido todo. Nosotros también podemos ser testigos. En esta llamada consiste lo que hoy el Señor nos pide. Ser testigos. ¿Qué es un testigo, querido hermano? Un testigo es alguien que ha visto, que ha oído, que ha tocado a Cristo. No que ha leído en los libros, no que simplemente viene a misa, no que tiene una idea teórica o que le sigue de lejos. Un testigo es alguien que ha estado con Él y lo manifiesta con palabras, pero también con obras, con hechos. Los hombres de hoy entienden nuestras vidas, entienden del amor verdadero. Todos, cuando alguien nos quiere, sabemos de verdad que nos quiere. Todos podemos ser santos, porque ser santo es dar la vida de este modo, dejar que Él me tome. No somos héroes. No se trata de hacer cosas grandiosas, sino dejar que Él nos tome, que nos posea, empezar a vivir de Él y tomados por este amor, empezamos a ser testigos de lo que llevamos dentro. ¿Qué dice el dicho popular? De la abundancia del corazón, habla la boca. Al día siguiente, cuando nuestro querido Papa estuvo en la Plaza de Colón canonizando a estos 4 santos, vivimos una alegría a raudales, lleno de obispos, lleno de sacerdotes, 5 santos vinculados a la historia madrileña. El Papa nos invitaba a recuperar nuestras raíces cristianas, a ver que los santos no son ni de una pasta especial ni de una época, sino que ahora, en el año 2020, esta pandemia puede ser ocasión de muchas vocaciones a la santidad. Me gustaría que juntos recordáramos algunas de las palabras que dijo en aquella homilía, contemplando a aquellos santos. En aquel día el Papa nos decía: España, siguiendo un pasado de valiente evangelización, sé también hoy testigo de Jesucristo resucitado. Los nuevos santos se presentan hoy ante nosotros como verdaderos discípulos del Señor y testigos de su resurrección. Aquel día en la homilía el Papa nos habló de cada uno de estos santos, nos habló de San José María Rubio, de Santa Ángela de la Cruz, pero a mí me gustaría hablaros de lo que dijo con palabras textuales de 3 de ellos. San Pedro Poveda, captando la importancia de la función social de la educación, realizó una importante tarea humanitaria y educativa entre los marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Culminó su existencia con la corona del martirio. Santa Genoveva Torres fue instrumento de la ternura de Dios hacia las personas solas y necesitadas de amor, de consuelo y de cuidados en su cuerpo y en su espíritu. La nota característica que impulsaba su espiritualidad era la adoración reparadora a la Eucaristía, fundamento desde el que desplegaba un apostolado
lleno de humildad y sencillez, de abnegación y caridad. Y Santa Maravillas de Jesús vivió animada por una fe heroica, plasmada en la respuesta a una vocación austera, poniendo a Dios como centro de su existencia. Superadas las tristes circunstancias de la Guerra Civil Española, realizó nuevas fundaciones en la Orden del Carmelo, presididas por el espíritu característico de la Reforma teresiana. Su vida contemplativa y la clausura del monasterio no le impidieron atender a las necesidades de las personas que trataba y a promover obras sociales y caritativas a su alrededor. Como decía el Papa San Juan Pablo II, las obras que admiramos en estos santos no se deben a sus fuerzas o a la sabiduría humana que puedan tener, sino a la acción misteriosa del Espíritu Santo, que ha suscitado en ellos algo esencial, una adhesión inquebrantable a Cristo crucificado y resucitado. Por eso Él nos decía: queridos fieles católicos de España, dejaos interpelar por estos maravillosos ejemplos. Y también nos decía: os invito a pedir conmigo que en esta tierra sigan floreciendo nuevos santos. Estos santos, queridos hermanos, como decía el Papa, surgirán de las familias. Si hay familias cristianas en las que se reza el rosario, en que se invita a los chavales a que participen en la Eucaristía, en que estamos deseando y vemos como un valor positivo darnos a los demás y no ser una aguililla que trabaja lo menos posible y tiene una buena colocación. Familias en las que se inspire la donación, los valores del sacrificio y sobre todo de la humilde confianza en nuestro Señor. Estas palabras son conmovedoras para nosotros, queridos hermanos. Pero me gustaría acabar esta invitación con las últimas palabras que nos dijo cuando se despedía. Ya en el aeropuerto nos dejaba el testimonio de lo que significa ser testigos y de quién nos puede ayudar en esta bella tarea de la evangelización. Fijaos que el Papa tan mariano estaba sorprendido de la cantidad de advocaciones que hay en España y por eso nos llamó Tierra de María. Nos pidió que fuéramos fieles a nuestras raíces, que siguiéramos siendo un país vivo, un pueblo, una iglesia que da vocaciones para el servicio del mundo. Y eso será posible si estamos con ella. Me gustaría, para acabar esta reflexión que quería compartir con vosotros, pues porque me arde, porque siento que estamos invitados a esto, las palabras que dijo en el aeropuerto, cuando ya no volvería más a España. Fue su último viaje apostólico. Ya no le volveríamos a ver aquí. Muchos en aquel momento en Colón lo pensábamos. Quién sabe si el Papa también. Aquel día el Papa nos decía: con mis brazos abiertos os llevo a todos en mi corazón. El recuerdo de estos días se hará oración pidiendo para vosotros la paz en fraterna convivencia, alentados por la esperanza cristiana que no defrauda. Y con gran afecto os digo, como en la primera vez, hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María, hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María. Los santos nos siguen acompañando desde el cielo, nos gritan a voces, nos animan a que demos nuestro sí, a que nos dejemos hacer como nuestra Madre. Dios cuenta con nosotros, el mundo necesita nuestro sí. Ojalá que cuando estamos a punto de comenzar como esta desescalada de una cierta vuelta a la normalidad, no sea la vuelta a la rutina egoísta e individualista de los meses o años anteriores, sino que sea la ocasión de un nuevo florecimiento de esta bella iglesia a la que tanto ama Dios y a la que tanto debemos nosotros en nuestra querida España. Os lo deseo a todos.